Revelan que hackers sustrajeron en abril cerca de 400 millones de pesos de bancos en México al crear órdenes fantasmas que transfirieron fondos a cuentas falsas y que fueron retirados rápidamente. De última hora, la Asociación de Bancos de México dijo que desconoce el origen y los alcances de las fallas en el sistema de pagos electrónicos interbancarios, mejor conocido como SPEI. Se suma el INE al llamado de la Secretaría de Gobernación para que todos los actores del Estado mexicano garanticen condiciones de seguridad y paz social en lo que resta del actual proceso electoral. Cancilleres y ministros de finanzas de 15 países, entre ellos México, lanzaron un ultimátum al gobierno de Venezuela para suspender las elecciones presidenciales programadas para el 20 de mayo. Los funcionarios reiteraron su condena al régimen de Nicolás Maduro. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Gracias también por comenzar la semana bien informado con nosotros. Soy Vianey Fernández, los saludo con mucho gusto y le damos la más cordial bienvenida a quien, como dice aquella canción, la que andaba ausente, nada menos que nuestra compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Vianey. La verdad es que estoy muy contenta de estar de regreso aquí con ustedes y bueno, quédese con nosotros que les tenemos los detalles de la información más destacada generada hasta el momento. Bueno, pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. El Instituto Nacional Electoral se sumó al llamado de la Secretaría de Gobernación para que todos los actores del Estado mexicano se unan para garantizar condiciones de seguridad y paz social en lo que resta del proceso electoral. Así que yo creo que estamos en un momento también de oportunidad histórica para que en esta elección, hagamos de esta elección un espacio en el que todos, gobiernos, autoridades, partidos políticos, candidatos, medios de comunicación, pero también las y los ciudadanos le digamos no a la violencia. Representantes de más de 100 organizaciones civiles urgieron a Andrés Manuel López Obrador clarificar cuál es su propuesta educativa. Pidieron al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia dar a conocer de manera pública cuál es el proyecto educativo que llevaría a cabo de ganar la presidencia de la República el próximo 1 de julio. 36 horas, el mismo candidato planteó dos visiones de país completamente distintas. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que durante su administración se ha generado educación de calidad. El mandatario federal aseguró que no se puede condenar a los estudiantes al fracaso. Ha sido también la gestión que ha promovido la educación de calidad, una educación que poco a poco se está sintiendo en las escuelas, porque no podemos condenar a las generaciones de hoy a que el día de mañana, por no tener los elementos formativos, estén condenados a la frustración o al fracaso. Queremos que tengan oportunidades de éxito y de crecimiento personal, y eso se logra solamente a través de una educación de calidad. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, afirmó que la reforma educativa no se suspenderá. Llamó a la sociedad a razonar y reflexionar su voto. La reforma educativa va. Andrés Manuel, no vamos a permitir que canceles el futuro de nuestros hijos. No vamos a permitir que canceles el futuro de México. Las niñas y niños mexicanos tienen derecho a una educación de calidad. Esa es mi causa, mi lucha y mi pasión.
A todos los mexicanos les pido que piensen bien su voto. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador aseguró que ganará los comicios del próximo 1 de julio y llegará a la presidencia de la República porque el pueblo de México ya despertó. Prometió reabrir la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, mejor conocida como el Meche, en Hidalgo. El Nacional Ciudadano propuso a los candidatos presidenciales un decálogo de acciones en materia de seguridad fronteriza de cara al segundo debate que se realizará el próximo domingo en Tijuana. Y define el Instituto Nacional Electoral el orden de participación que tendrán los candidatos a la presidencia en el segundo debate que se realizará en Tijuana el próximo domingo 20 de mayo. Margarita Zavala será la candidata que tendrá la primera intervención, mientras que Jaime Rodríguez el Bronco será el último candidato en hacer uso de la voz. Se dan a la fuga el jefe de grupo, René Domínguez, y el policía de investigación de la Procuraduría de Justicia Capitalina, Juan Pedro Bernal, a quienes se captó en un video recibiendo sobornos de presuntos narcotraficantes en el barrio de Tepito. Cancilleres y ministros de finanzas de 15 países, entre ellos México, lanzaron un ultimátum al gobierno de Venezuela para suspender las elecciones presidenciales programadas para el 20 de mayo. Los funcionarios reiteraron su condena al régimen de Nicolás Maduro. Hacen un último llamado al gobierno venezolano a suspender las elecciones generales previstas para el próximo 20 de mayo, ya que han sido convocadas por una autoridad ilegítima, sin la participación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional independiente y sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió a su homólogo canadiense, Justin Trudeau, a dar una pronta conclusión a las pláticas de renegociación del Tratado de Libre Comercio. En medio de protestas, la muerte de 52 palestinos y al menos 1.200 heridos a manos del ejército israelí, la Embajada de Estados Unidos abrió oficialmente en Jerusalén. Una delegación estadounidense encabezada por Ivanka Trump, hija y asesora del presidente Donald Trump, reveló la placa con la que ese país norteamericano reconoce a Jerusalén como capital de Israel. On behalf of the 45th President of the United States of America, we welcome you officially and for the first time to the Embassy of the United States here in Jerusalem, the capital of Israel. Thank you. Un juez argentino procesó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner por presunto lavado de activos y asociación ilícita. También ordenó embargos por sumas de hasta $32 millones. Y en España, el diputado independentista Joaquim Torra fue elegido presidente de Cataluña. Torra fue elegido por mayoría simple con 66 votos gracias a la abstención de los 4 diputados del independentismo radical. Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, la semana pasada le reportamos el asesinato de por lo menos 2 aspirantes a una alcaldía, un caso sucedido en el estado de Guerrero y el último, el del viernes, en el estado de Guanajuato. Bueno, ante el asesinato de al menos 93 políticos en el actual proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral se sumó al llamado de la Secretaría de Gobernación para que todos los actores del Estado mexicano se unan para garantizar condiciones de seguridad y paz social en lo que resta de la jornada electoral. Asimismo, pidió que al igual que en los comicios presidenciales de 1994, fíjese usted lo que, la cita o a lo que está aludiendo el árbitro electoral. ¿A qué episodio de la historia mexicana está aludiendo el árbitro electoral? Bueno, dice que
tal como ocurrió en los comicios presidenciales de 1994, cuando fue asesinado Luis Donaldo Colosio, las y los mexicanos salieron a votar para decidir no a la violencia. Lo mismo espera el Instituto Nacional Electoral el próximo 1 de julio. En 1994 estuvimos en un año en el que otro tipo de violencia, si se quiere, pero la violencia parecía instalarse en la elección. Y tuvimos la elección con la participación ciudadana más copiosa de la historia, la votación más alta de la historia. Más del 70% de las y los mexicanos, entonces, con nuestro voto, le dijimos un no a la violencia. Así que yo creo que estamos en un momento también de oportunidad histórica para que en esta elección, hagamos de esta elección un espacio en el que todos, gobiernos, autoridades, partidos políticos, candidatos, medios de comunicación, pero también las y los ciudadanos le digamos no a la violencia. Y sobre este mismo tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó actos de violencia en el actual proceso electoral. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un exhorto a todos los actores involucrados en el proceso electoral, en especial a los líderes de los institutos políticos y grupos participantes, a que se comprometan con la legalidad y el respeto de los derechos humanos, así como prevengan entre sus simpatizantes y seguidores la comisión de actos violentos de cualquier índole. Asimismo, solicitó a las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno a que en el ámbito de sus atribuciones y sin que interfieran con el debido desarrollo del proceso electoral, garanticen la seguridad e integridad de quienes aspiran a un cargo de elección popular y refuercen las acciones para que dicho proceso se lleve a cabo de manera segura y pacífica. Ante la violencia presentada en el actual proceso electoral, que va de ataques verbales a simpatizantes de partidos políticos y personas aspirantes a cargos de elección popular, incluso hasta agresiones físicas e inclusive la pérdida de vidas, el Consejo Consultivo de la CNDH condenó tales acciones, se solidarizó con las víctimas y sus familiares y demandó a las autoridades competentes investigar de manera pronta y efectiva cada caso. En la Ciudad y el Mundo, Elia Almanza. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero no se vaya. Al regresar le estaremos contando todo lo que puede hacer si usted fue uno de los afectados a este hackeo al SPEI. No se vaya.